¿Y si te dijera que la fruta a la que recurres cada mañana podría estar, en determinadas formas, aumentando el riesgo de perder memoria con los años? Soy el doctor Luis Romero, neurólogo con más de 20 años atendiendo pacientes y viendo cómo se acumulan pequeños errores de hábitos que, con el tiempo, pasan factura al cerebro. Hoy voy a explicarte por qué la verdadera amenaza número 1 no es la manzana en sí, sino ciertas formas en las que consumimos fruta. Los zumos industriales, las conservas en almíbar, los batidos comerciales y las frutas deshidratadas endulzadas. Te voy a decir cómo actúan, por qué lo hacen, qué otros tóxicos cotidianos aceleran el deterioro cerebral y, sobre todo, qué puedes hacer desde hoy para proteger tu memoria. Si te interesa cuidar tu cerebro, suscríbete para no perder estos consejos prácticos y comparte esto con quien tengas a cargo. Piensa en tu cerebro como un jardín y a ti como su jardinero. Con los años, el jardín sufre desgaste. Algunas raíces se rompen, aparecen malas hierbas. El riego ya no es tan eficiente. Si además le echas sal al suelo poco a poco, con hábitos que dañan la tierra, las plantas se marchitan más rápido. La neurodegeneración suele ser silenciosa. Las pequeñas lesiones, las microhemorragias, la inflamación constante y el exceso de azúcar actúan como sales que queman lentamente ese terreno fértil. Muchas personas solo se dan cuenta cuando las plantas más visibles, la memoria para nombres, los recuerdos cotidianos, empiezan a fallar. Pero lo bueno es que muchas veces podemos mejorar el terreno si cambiamos lo que ponemos en él. Voy a enumerarte 4 venenos cotidianos que aceleran el daño cerebral, y los voy a poner del 4 al 1. El orden importa. Los 4 son relevantes, pero el que ocupa el primer puesto es el que más me encuentro en consulta como factor modificable, y además es el que menos se entiende por el gran público, porque viene en un envase con etiqueta de saludable. El veneno número 4 es la inactividad física. El ejercicio no es solo una cuestión de cintura o de peso. Para el cerebro es casi una fuente de juventud. Cuando te mueves, los músculos envían señales que aumentan el flujo sanguíneo al cerebro. Favorecen la producción de factores como el BDNF. Piensa en el BDNF como el fertilizante que ayuda a las neuronas a sobrevivir y a formar nuevas conexiones, y mantienen limpias las arterias que riegan la corteza y el hipocampo, las zonas responsables de la memoria. En pacientes que pasan días enteros sentados veo con frecuencia 2 cosas: pérdida de masa muscular y señales de riesgo vascular. ¿Qué puedes hacer? Programar pausas activas cada hora, caminar 10-15 minutos después de comer, subir por las escaleras cuando puedas, o hacer ejercicios sencillos desde la silla si te cuesta moverte. No hace falta una maratón, la regularidad es la clave. Si mantienes ese riego mínimo, ayudas a que el jardín reciba lo necesario para prosperar. El veneno número 3 es el alcohol, sobre todo el consumo habitual y en cantidades elevadas. El alcohol tiene un efecto tóxico directo en neuronas y en las estructuras del hipocampo, y además reduce la producción de ese fertilizante que te comentaba, el BDNF. No hablo solo de borracheras aisladas, hablo de beber regularmente para desconectar cada día. En consulta veo pacientes que justifican una copa diaria pensando que les relaja. Lo que ocurre es que, con el tiempo, esa rutina va restando reserva cognitiva. El cerebro se hace más pequeño en algunas áreas y más vulnerable a otras lesiones. Reducir la frecuencia, reservar el consumo para ocasiones puntuales y buscar alternativas para relajarte, como la caminata, el té, la meditación breve o una rutina nocturna, son medidas que realmente cuentan. Si existe una dependencia o un patrón de consumo preocupante, consulta con un profesional de salud. Hay caminos para reducirlo de forma segura. El veneno número 2 es la falta de sueño. Aquí hay un mecanismo casi poético. Cuando dormimos, el cerebro se limpia. Existe un sistema, llamado sistema linfático por los investigadores,
que funciona como una manguera de limpieza durante las horas de sueño profundo y arrastra desechos que, si se acumulan, contribuyen a la formación de placas asociadas a la demencia. La falta de sueño crónica incrementa la acumulación de estas proteínas, favorece la inflamación y disminuye la plasticidad cerebral. No es solo cantidad, es calidad. Dormir 7-9 horas, mantener horarios regulares, reducir pantallas antes de acostarte, crear un santuario oscuro y fresco en el dormitorio, y evitar comidas muy pesadas o alcohol antes de dormir, son hábitos que favorecen esa limpieza nocturna. Si sospechas que roncas fuerte, tienes pausas respiratorias o sensación de sueño extremo durante el día, consulta. La apnea del sueño no tratada es un factor de riesgo serio para el cerebro. Y ahora llegamos al veneno número 1, al núcleo de este video: el azúcar y las harinas refinadas. Cuando hablo de la fruta número 1 que puede estar dañando tu memoria, me refiero a las formas procesadas de consumo frutal, zumos industriales, frutas en almíbar, batidos comerciales cargados de azúcares añadidos, y frutas deshidratadas con azúcar. No estoy señalando a la fruta entera y fresca como culpable. Una naranja al natural, una manzana con piel o unas fresas son alimentos valiosos por sus fibras, vitaminas y fitonutrientes, pero cuando esa fruta se transforma en líquido o en conserva azucarada, deja de comportarse como un alimento con fibra y pasa a ser, en la práctica, uno más de los azúcares refinados que asaltan tu organismo. ¿Por qué esto es tan dañino? Hay, de forma principal, 5 frentes de ataque que describo por claridad. En primer lugar, la resistencia a la insulina cerebral. Cuando consumes cantidades altas y frecuentes de azúcares de absorción rápida, el cuerpo responde con picos de insulina. A la larga, los receptores se hacen menos sensibles. Eso ocurre también en el cerebro. Algunos investigadores llaman a esto diabetes tipo 3 en términos coloquiales, para describir cómo la falta de sensibilidad a la insulina en el tejido cerebral puede interferir con la función neuronal y con la gestión de glucosa, que es el combustible del cerebro. En segundo lugar, inflamación crónica. El exceso de azúcares y harinas refinadas favorece procesos inflamatorios de bajo grado en todo el organismo. En el cerebro, la inflamación destroza sin prisa pero sin pausa las conexiones entre neuronas y favorece el daño. En tercer lugar está el daño vascular. El azúcar acelera la aterosclerosis, daña microvasos y provoca pequeñas lesiones isquémicas que, aunque sean mínimas, se acumulan como pequeñas zonas de jardín encharcado, donde las plantas ya no crecen bien. En cuarto lugar, la caramelización o glicación de proteínas. El exceso de glucosa se pega a proteínas y lípidos, formando compuestos que interfieren con la estructura normal de las proteínas cerebrales y facilitan la agregación de fragmentos como el beta-amiloide y la proteína tau. Y por último, la caída del BDNF. Dietas altas en azúcares reducen ese fertilizante esencial para la plasticidad neuronal, para el aprendizaje y para la resiliencia del tejido cerebral. Estos 5 frentes actúan juntos y explican por qué el patrón dietético es tan crucial para la salud cognitiva. Quizá veas ahora por qué un vaso de zumo envasado, aunque venga etiquetado como 100% fruta o sin azúcares añadidos, puede ser un problema si consume en la práctica grandes cantidades y con frecuencia. Cuando tomas zumo, en la mayoría de los casos estás ingiriendo azúcares en forma líquida y sin la fibra que ralentiza su absorción. Eso provoca picos de glucosa e insulina similares a los de una bebida azucarada. Los batidos comerciales a menudo llevan aditivos, azúcar añadido y cantidades de fruta concentrada que, en una sola ración, equivalen a varias piezas de fruta. Las conservas en almíbar y muchas frutas deshidratadas llevan azúcar para mejorar sabor y conservación. En definitiva, la fruta que más daño puede hacer no es la fruta fresca,
son las presentaciones procesadas que convierten la pieza natural en una fuente de glucosa rápida y concentrada. No es una acusación moral hacia quien las toma. Es una explicación fisiológica de por qué, en muchas consultas, las dietas ricas en estos productos se asocian a peor salud cerebral. Te doy un ejemplo que suelo contar en la consulta, manteniendo la confidencialidad. Una paciente de mediana edad venía con olvidos de nombres y con sensación de niebla mental. Nos centramos en su rutina. Café con un zumo envasado en el desayuno, bollería para llevar al trabajo y algún batido en el gimnasio de vez en cuando. Cambiamos pequeñas cosas. Sustituimos el zumo por una naranja entera. Añadimos una tostada integral con aceite de oliva. Y programamos caminatas cortas tras las comidas. A los 3 meses notó más claridad mental y menos aletargamiento. No digo que el zumo fuera la única causa de sus problemas, pero su sustitución por opciones con fibra y menos azúcares refinados redujo picos glucémicos y favoreció su energía diaria y su concentración. Ese es el tipo de impacto que veo con cambios simples y sostenidos. Ahora, si te preguntas, ¿qué puedo hacer ya para proteger mi memoria? Aquí tienes 5 pasos prácticos y asequibles que puedes empezar a aplicar desde hoy. Primero, aprende a leer etiquetas. Los azúcares tienen muchos nombres: sacarosa, fructosa, glucosa, jarabe de maíz de alta fructosa, sirope, néctar, jarabe de agave, maltosa, dextrosa. Si aparecen varios de estos en la lista de ingredientes, cuidado. Segundo, elimina o reduce las bebidas azucaradas. Esto incluye zumos industriales, refrescos, batidos comerciales y bebidas deportivas que no necesitas en tu día a día. Sustitúyelas por agua natural, agua con un chorrito de limón, infusiones o, si quieres sabor, agua con rodajas de fruta fresca. Tercero, desconfía de los productos bajos en grasa, procesados. Muchas veces les han añadido azúcar para compensar la pérdida de sabor. Elige alimentos completos y naturales. Cuarto, prioriza grasas saludables. Aceite de oliva virgen, aguacate, frutos secos y pescados grasos como el salmón. Estas grasas ayudan a la estructura celular cerebral y reducen la inflamación. Quinto, prioriza alimentos reales. Verduras, legumbres, proteínas magras, cereales integrales y fruta entera. Comer así no solo reduce los picos de glucosa, también te aporta micronutrientes que el cerebro necesita para reparar y construir. Y ahora, algunas recomendaciones prácticas concretas para el día a día. Si sueles desayunar con zumo, cambia a fruta entera y añade proteína, un yogur natural o un huevo, para mantener la saciedad y evitar subidas rápidas de glucosa. Si te entran antojos por la tarde, prueba un puñado de frutos secos sin sal, o una pieza de fruta con piel en lugar de una barrita o un batido. Cuando compres fruta deshidratada, revisa que no tenga azúcar añadido. Mejor opta por una pieza fresca. Si frecuentas bares de zumos o batidos, pide opciones sin azúcar, y con base de agua o leche vegetal sin azúcar, y evita las versiones con varios siropes y helados. Y muy importante, si tienes condiciones médicas como hipertensión, diabetes, colesterol alto o sospechas de apnea del sueño, habla con tu médico porque estas condiciones interactúan con los factores que te he explicado y merecen un manejo conjunto. No quiero que te asustes ni que pienses que todo depende de un solo gesto. La salud cerebral es el resultado de suma de elecciones. Si combinas movimiento regular, sueño reparador, consumo moderado de alcohol y una alimentación baja en azúcares refinados, puedes reducir significativamente el riesgo de declive cognitivo. Según estudios y datos observacionales, personas que mantienen un estilo de vida saludable pueden ver reducciones importantes en el riesgo de demencia, en algunos trabajos hasta del orden del 70%. Insisto, puede, y según estudios, no es una garantía absoluta. Sin embargo, esa cifra ilustra que el margen de acción es real y potente.
no es destino inmutable. Quiero cerrar con una imagen clara. Si el cerebro es una ciudad, con carreteras, fábricas y parques, los 4 venenos que hemos visto son carreteras obstruidas por falta de movimiento, fábricas que arrojan residuos por el alcohol, camiones de basura que no pasan por la noche cuando se duerme mal, y paquetes tóxicos que llegan cada día por la puerta por culpa de los azúcares refinados en formas procesadas de fruta. Si te conviertes en el alcalde de esa ciudad, con pequeñas decisiones diarias, promover el transporte activo, regular el consumo de alcohol, cuidar la noche y cerrar la entrada de paquetes tóxicos, puedes mejorar el tráfico, reducir la contaminación y devolver vida a los parques. No promete milagros, pero sí mejora real y tangible. Antes de despedirme, un recordatorio importante. Si notas cambios significativos de memoria, desorientación, episodios repetidos de pérdida de memoria que interfieren con la vida diaria, o tienes factores de riesgo como diabetes mal controlada, hipertensión, apnea del sueño o consumo excesivo de alcohol, consulta con un profesional de la salud. El diagnóstico temprano permite intervenir y planear estrategias personalizadas. Si este video te ha resultado útil, compártelo con alguien a quien quieras recordar por siempre. Déjame en los comentarios cuál de estos hábitos vas a cambiar esta semana. ¿Sustituirás el zumo por fruta entera? ¿Harás un paseo de 15 minutos tras la comida? Me encantará leerlo y ver cómo pequeñas acciones se convierten en grandes cambios. Si quieres más consejos prácticos sobre salud cerebral, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos videos. Para terminar, la fruta fresca es amiga del cerebro. Las formas procesadas y ricas en azúcares añadidos son las que debemos vigilar. Proteger la memoria no es una tarea heroica, es acumulativa, diaria y alcanzable. Cambios sencillos hoy pueden ser los cimientos de una mente más clara mañana. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.